Muy buenas tardes, noches, mis estimados alumnos de la universidad. Es un placer para mí llevar a cabo esta clase de contabilidad uno, sobre todo de la materia, ¿no? De contabilidad uno. La clase del día de hoy me gustaría tratarla sobre las normas de información financiera. En este caso, voy a trabajar exclusivamente con la NIFA 5, que habla solo sobre los elementos básicos de los estados financieros. ¿Por qué me permito trabajar con esta? Ya que en el video anterior, pues hablamos un poco sobre las cuentas de activo circulante, que estas interfieren, caja, banco, mercancía, clientes, deudores, etcétera, ¿no? Hablamos sobre todo la parte del activo circulante en la forma de conversión de lo más rápido posible en efectivo. Eh, Estas cuentas van exclusivamente para los estados financieros, pero sin embargo, en esta ocasión trabajamos con el balance general o el estado de situación financiera. Este lo podemos encontrar en la NIF B6 y en los elementos básicos está trabajada en la NIF A5, en donde nos define la estructura de la cual se compone. ¿Cuál es el objetivo principal de la NIFA 5? Primero, como bien dice, definir los elementos básicos que conforman los estados financieros. Aquí integran el estado de resultados, flujo de efectivo y estado de variación en el capital contable. Pero como bien les había comentado, quiero enfocarme un poquito más a lo que viene siendo el balance general. A su vez también uniforma los criterios de la elaboración y el análisis e interpretación por parte de los usuarios en general de la información financiera. Si recordamos un poco sobre lo que nos habla la NIFA 3, que habla de los usuarios en general, ¿quiénes son los usuarios? Son todas aquellas personas que están interesadas en la información financiera de la entidad, sea esta lucrativa o no lucrativa. Entonces, es importante el estudio de las normas de información financiera porque esto me permite entender realmente cuál es la elaboración que debo de llevar a cabo para la toma de decisiones en el informe, que ¿cómo se le llaman esos informes? Estados financieros. Aquí tengo los elementos básicos que me permite manejar sobre el balance general. Si yo les preguntara cuáles son los elementos que compone el balance general, lo compone activo, pasivo y capital o patrimonio contable, ¿sí? Que de ello se deriva todo lo que viene siendo el activo y pasivo, cuentas de activo, cuentas de pasivo, que es que se desglosa la contabilidad. Si hablamos del estado de variación en el capital contable, este lo compone sus elementos, movimientos de propietario, reservas, utilidad o pérdida integral. Si hablamos del estado de resultados o estado de actividad, este lo compone ingreso, costo, gasto, utilidad o pérdida neta, cambio neto en el patrimonio. Y estado de flujo efectivo, origen de recurso y aplicación de recurso. Entonces, en esta ocasión, es importante aprender cuáles son esos elementos que componen precisamente esos estados financieros para que nosotros les podamos dar lectura y a su vez no se quede como números fríos. Entonces, en el momento que los vamos desarrollando, tenemos que ir clasificando, pero sobre todo ir conociendo un poco más a fondo de qué es lo que trata. Como bien lo mencionaba al inicio de la clase, si hablamos de elementos básicos, vamos a hablar primero del balance general, que viene siendo el activo. ¿Cómo nosotros podríamos definir qué es el activo? El activo, como bien mencionamos, es el recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se espera fundamentalmente beneficios económicos futuros y derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. Recordamos que el activo son los bienes de los cuales cuenta la empresa en su totalidad. En esta pueden ser identificados, cuantificados, estos pueden ser en bienes o en términos monetarios.
Al hablar que ha afectado económicamente a la entidad, por lo regular cuando hablamos de afectación es lo primero que quizás se nos viene en la mente es, bueno, es que le afectó a la empresa para algo negativo, cuando realmente eso no es así. Al hablar de afectación es cuando la empresa sufre una transformación como tal, ¿sí? Sufre algún cambio, sea este positivo o sea negativo, pero ¿qué es lo que se busca en una entidad que siempre sea positivo, ¿verdad? Si hablamos de elementos de la definición del activo, que en este caso recursos controlados por una entidad, la entidad tiene el derecho de obtener para sí los beneficios económicos del activo. Como bien les mencionaba, es el recurso que tengo como empresa, ¿sí? ¿Cuáles serían, por ejemplo, si yo les pongo el recurso, si hablamos de la cuenta de caja es porque estamos hablando de la cuenta de efectivo. Si hablamos de la cuenta de bancos, estamos hablando de, obviamente, la cuenta que se tiene en una institución bancaria, en el cual pues nuestro dinero está disponible en esa institución. Pues dice, identificado, pueden determinarse los beneficios económicos que genera a la entidad. Esto viene siendo en cuestión de los recursos de activo. Ahora, también tenemos que están cuantificados en términos monetarios y deben cuantificarse contablemente en términos monetarios. ¿Por qué? Si yo hago un ejercicio que aquí me hubiese gustado tener o participar con ustedes en relación a que si voy y les digo, se compra mercancía, y se paga con transferencia. A eso se le llama cuantificable en términos monetarios. Una, tengo la mercancía ya en el almacén. Dos, afecto a la cuenta de bancos, pero a la vez, o sea, sale dinero de bancos, pero a la vez está ingresando algo a beneficio de la empresa. Entonces, ese conjunto que estamos realizando se generaría bajo qué? Cargo a compras, IVA acreditable con abono a bancos, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo ya estoy cuantificando en términos monetarios y cuando dice contablemente también se deben de cuantificar. También nos dice que son beneficios económicos futuros. ¿Por qué? Porque si yo tengo utilidad en un futuro, que es lo que espero, invertir, ¿verdad? Que no quede así. Tenemos que llevar a cabo la inversión. Se dice potencial de un activo para impactar favorablemente a los flujos de efectivo de la entidad, siendo este las características fundamentales del activo, ¿sí? Impacta favorablemente. Aquí manejamos otro estado financiero que viene siendo el flujo de efectivo. La elaboración del flujo de efectivo obviamente emana de el estado de resultados y el balance general. Principalmente ahí se van moviendo las cuentas y sobre todo para ver si al final tenemos ese rendimiento de flujo efectivo en un término, en una fecha determinada. También tenemos derivados de operaciones ocurridas en el pasado que deben reconocerse como consecuencia de transacciones, transformaciones internas y de otros eventos ocurridos en el pasado y que ya hayan afectado económicamente a la entidad. Yo compré un terreno, ahí me está afectando, ¿verdad? ¿Cómo me puede afectar en un futuro ese terreno? Bueno, ese terreno el día de mañana yo pienso construir, ¿sí? Y ese terreno, en lugar de depreciarse, aumenta su valor. Esa es una afectación, ¿sí? Porque no va a ser considerado en el momento de que la adquisición, al momento de que yo empiece a construir y ya esto se vuelva a, qué sé yo, que se empiece a poblar, sea ya mucho más comercial, entonces para la empresa se convierte en un activo a futuro, ¿verdad? Que a futuro tiene una afectación de manera positiva. Dice, no todos los activos generan costos, existen las donaciones, pero esto ya estamos hablando de las entidades no lucrativas, ¿sí? Entonces, a ver, bueno. Ay, doña Trini, ¿cómo está?
Entonces, lo que mencionábamos, ¿no? Que se consideran también para las entidades no lucrativas, se tiene que generar un balance general. A diferencia de las entidades lucrativas, que se tienen que presentar los cuatro estados financieros en una entidad lucrativa, ¿verdad? Que es una entidad lucrativa que espera tener rendimiento, tener utilidad. Que se presente el balance general, flujo de efectivo, estado de variación y el estado de cambios. La entidad no lucrativa solo se presentan tres, que es el balance general, el estado de resultados, en lugar de decir el estado de resultados se le denomina estado de actividad, y el flujo de efectivo. Esto quiere decir que ambas entidades, ¿verdad? Tienen que emitir estados financieros y estos tienen que ser leídos, tienen que tener una lectura como tal para que no queden como números fríos. También dice, no todos los activos están asociados a derechos de propiedad, se reconocen por sustancia económica, ¿sí? Según los postulados básicos de que nos menciona que la parte de sustancia económica, ¿a qué te dedicas como empresa? ¿Cuál es la parte fundamental o el giro en el que se encuentra tu entorno como empresa? Cuando un activo pierde su capacidad de generar beneficios económicos futuros, debe disminuirse o eliminarse. Por ejemplo, si yo tengo un activo circulante, la cuenta de clientes no debería de ser permanente. ¿Por qué? Porque si esta persiste mucho tiempo, ya no sería clientes, sino que sería ya cuentas incobrables, ¿sí? Entonces, ese activo en algún momento tiene que ser cobrado y en el momento que se genere ya el beneficio o la transacción para la empresa, pues ya se debe de eliminar, ya no debe de quedar, no debe de ser permanente esa cuenta dentro del balance general. Entonces, ¿a qué voy? Que el juego de todos estos movimientos en relación a la importancia de ver realmente cómo se trabaja el activo dentro de la empresa es de acuerdo a la normatividad, siguiendo los lineamientos, siguiendo la normatividad vigente para que esta pueda ser redituable. Dice consideraciones adicionales a los activos. ¿Qué es lo que quiere decir? Estimaciones representa la disminución del valor del activo cuya cuantía o fecha de ocurrencia son inciertas, pero se reconoce cuando es probable que exista dicha disminución. Activos fijos, se hace la depreciación, por ejemplo. Este, Les mencionaba la cuenta de clientes, también se genera una disminución al valor del activo. Aquí cuando dice cuya cuantía o fecha ocurre son inciertas, porque quizá recordemos que la cuenta de clientes es cuando yo vendo a crédito, pero pues no estoy firmando ninguna garantía, no me está firmando un documento. ¿Por qué? Porque si sucediera ese evento, se convertiría en documentos por cobrar. Entonces, ¿qué sucede? Este cliente me dijo, no, ya es bajo palabra el hecho de decir, tú me vendes a crédito, pero pues yo confío en ti nada más a ver si me vas a pagar. En este caso, por eso se convierte en la disminución de valor en un activo cuya cuantía o fecha de incurrencia son inciertas, porque quizás no me pague cuando él me dijo, quizás se alargue más el plazo, quizás sí, quizás no. Entonces, a eso voy, ¿no? Que también las estimaciones dentro de un activo deben de ser analizadas y reflexionar si realmente vale la pena que se mantengan en los rubros establecidos. Eh, a ver. También tenemos lo que viene siendo el activo contingente y con esto voy a terminar porque en la siguiente sesión me gustaría hablar de lo que viene siendo el pasivo. Un activo contingente es el que surge a raíz de sucesos pasados cuya posible existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la falta de ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no controla la entidad. Por estas características no se reconocen contablemente.
como dice, surgen a raíz de sucesos pasados cuya posible existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia. ¿Mm? Vamos a suponer que en algún momento, este, ¿qué les pongo de ejemplo? Ah, eh, yo compré un escritorio, ¿no? Un juego de oficina muy bonito y resulta que pues no me fijé en el catálogo y venía súper grande y cuando yo la quise colocar en donde iba a ser la oficina, no entró. Pero sin embargo, yo la facturé, ¿sí? Entonces, esa pues prácticamente queda inusual, no la uso, aunque yo quisiera poner el escritorio, no entra y pues ya, ¿qué hago? Pues ya simplemente puede ser que yo la venda o la cambie, ¿no? Ya no me la pueden cambiar porque ya queda ahí. ¿Qué pasa con eso? Por esa compra yo tengo que generar un desembolso que en un presente, me puede afectar por lo que tú hiciste allá. ¿Por qué? Porque no la deprecié. ¿Sí? Recordemos que las depresiones también son a beneficio de la empresa, pero ese activo quedó totalmente inservible, ya prácticamente no lo utilicé, lo vendí y punto. Desembolsaste, lo vendiste a un precio que realmente no era, prácticamente lo regalaste. Entonces, no depreciaste, sin embargo, fue un activo. Entonces, ¿qué sucedió acá en todo este proceso? Lo que dice acá, a raíz de sucesos pasados cuya posible existencia ha de ser confirmada por solo la ocurrencia, la factura, o en su caso por la falta de ocurrencia de uno o más eventos. No lo usé, no lo deprecié. Dice, en el futuro que no controla la entidad. Pues no lo determiné. Por estas características no se reconoce contablemente, ¿sí? No se reconoció porque no lo deprecié, no lo puse en mi balance general y pues, pero sí me afectó en qué, en un desembolso, ¿sí? Entonces, todos estos movimientos que tiene el activo prácticamente son inmensos. Son tantos que si nosotros no los analizamos, realmente podríamos cometer un error que nos pueda afectar considerablemente en la entidad. Entonces, pues prácticamente eso vendría siendo la clase. Me hubiese gustado contabilizar. Voy a programar la siguiente. Espero verlos por ahí para que podamos ser un poquito más dinámica y colocar casos prácticos. Realmente me gustaría saludarlos y espero que esta videocápsula sea de bastante utilidad. Que tengan excelente noche y estamos en contacto por cualquier duda.